Tu cerebro te está saboteando. Cada vez que algo se pone difícil, él busca la salida fácil. Te convence de que mañana será diferente. Te susurra que mereces descansar un poco más. Y tú le crees. Mientras tanto, tus sueños se marchitan, tus metas se alejan, tu potencial se pudre en el cementerio de las buenas intenciones. ¿Sabes cuál es la verdad brutal? No necesitas motivación. Necesitas reprogramar tu mente para que ame lo que odias. Durante años luché contra la misma trampa. Mi cerebro huía del esfuerzo como si fuera veneno, hasta que descubrí algo que cambió todo. Aprendí a engañar a mi propia mente. Transformé el dolor en placer. Convertí la disciplina en adicción. Hice que mi cerebro ansiara exactamente lo que antes evitaba. No fue fácil, pero fue posible. En los próximos minutos voy a revelarte el sistema exacto que usé para reprogramar mi mente. Vas a descubrir por qué tu cerebro te traiciona y cómo convertirlo en tu aliado más poderoso. Pero esto solo funciona si dejas de negociar con la comodidad. ¿Estás listo para engañar a tu cerebro? Entonces escucha cada palabra que viene. Número 1. La ilusión de la motivación. Te han mentido toda tu vida. Te dijeron que esperes a sentirte motivado, que la inspiración llegará cuando esté lista, que si no tienes ganas, mejor no hagas nada. Esa es la mentira más destructiva que jamás te han vendido. Mientras esperas motivación, tu vida se escapa. Mientras buscas el momento perfecto, otros están construyendo imperios. Mientras negocias con tus emociones, el tiempo se burla de ti. ¿Sabes qué descubrí cuando dejé de esperar motivación? Que la motivación es un lujo que no puedes permitirte. Es una droga barata que te mantiene adicto a la mediocridad. La verdad brutal es esta. La acción crea motivación, no al revés. El movimiento genera energía. El esfuerzo construye impulso. Cada vez que esperas a tener ganas, le estás diciendo a tu cerebro que la comodidad manda. Le estás enseñando que puede negociar contigo, que puede chantajearte con pereza. ¿Y sabes qué hace tu cerebro cuando descubre que puede controlarte? Te controla completamente. Yo viví años siendo esclavo de mis ganas. Esperaba el lunes perfecto, el momento ideal, la inspiración divina. Mientras tanto, mis sueños se oxidaban en el garaje de las buenas intenciones, hasta que entendí algo que cambió mi vida para siempre. La disciplina no es lo opuesto a la libertad. La disciplina es la libertad. Cuando eliminas la pregunta, ¿tengo ganas?, tu mente se libera. Ya no gasta energía debatiendo, ya no pierde tiempo negociando, simplemente ejecuta. Imagina despertarte cada día sin tener que convencerte de actuar, sin tener que motivarte para hacer lo que sabes que debes hacer, sin tener que luchar contra tu propia resistencia interna. ¿Cómo se siente esa libertad? Así se siente la disciplina automática. Pero construir esa disciplina requiere que rompas el ciclo de la dopamina fácil. Tienes que desconectarte de las recompensas instantáneas, dejar de buscar placer en las distracciones. Tu cerebro está acostumbrado a recibir estímulos constantes, notificaciones, entretenimiento, gratificación inmediata. Cada vez que le das eso, le estás enseñando que el esfuerzo no vale la pena. ¿Por qué habría de elegir el dolor del crecimiento si puede tener el placer de la distracción? La reprogramación comienza cuando cortas esas rutas de escape, cuando eliminas las alternativas fáciles, cuando haces que el esfuerzo sea la única opción disponible. Yo empecé con una regla simple: no negocio con la comodidad. Mi mente me dice que hoy no tengo ganas de entrenar, entreno. Me susurra que merezco una pausa, trabajo más duro. Me convence de que mañana será mejor, actúo hoy. Cada vez que ignoras la voz de la resistencia, la debilitas. Cada vez que actúas sin ganas, fortaleces tu disciplina. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, entrenas a tu cerebro para asociar acción con placer. ¿Sabes qué pasa cuando repites esto suficientes veces? Tu cerebro deja de resistirse. Empieza a anticipar el placer del logro. Comienza a anhelar la sensación de cumplir tu palabra.
La disciplina se vuelve automática cuando eliminas la opción de no ser disciplinado. Pero aquí está el secreto que nadie te dice. Pequeñas victorias crean grandes transformaciones. No necesitas cambiar tu vida de la noche a la mañana. Solo necesitas ganar la primera batalla del día, luego la segunda, luego la tercera. Cuando tu cerebro ve que cumples tus promesas, comienza a confiar en ti. Cuando demuestra que no negocias con excusas, deja de ofrecértelas. La motivación se convierte en irrelevante cuando la acción se vuelve identidad. Número 2. La importancia de la primera hora del día. La guerra se gana o se pierde en la primera hora, antes de que el mundo despierte, antes de que las distracciones lleguen, antes de que otros decidan cómo vas a usar tu tiempo. Esa primera hora no es solo tiempo, es territorio, es la declaración de guerra contra la mediocridad. Es el momento en que decides quién controla tu día. ¿Sabes qué hace la mayoría en esa hora dorada? La desperdicia, la regala, la entrega a las pantallas, a las redes sociales, a las noticias que no pueden controlar. Mientras tanto, esa hora los controla a ellos. Cada mañana que despiertas y lo primero que haces es revisar tu teléfono, le estás diciendo a tu cerebro, tú no mandas aquí. Las distracciones, sí. Cada vez que pospones lo importante por lo urgente de otros, le estás enseñando a tu mente que tu vida no es tu prioridad. ¿Y tu cerebro qué hace con esa información? Te trata como si no fueras importante, te da energía para lo urgente de otros, te niega enfoque para lo importante tuyo. Yo descubrí algo que cambió completamente mi existencia. Quien controla la primera hora, controla el día completo. Esa hora es sagrada, es intocable, es el momento en que tu identidad se construye o se destruye. Imagínate despertando sabiendo exactamente qué vas a hacer, sin debatir, sin negociar, sin permitir que las emociones decidan por ti. Los primeros 60 minutos de tu día determinan las siguientes 16 horas. ¿Qué tipo de persona quieres ser cuando el mundo despierte? ¿Alguien que ya ganó su primera batalla? ¿Alguien que ya cumplió su primera promesa? ¿Alguien que ya demostró control sobre su propia vida? ¿O alguien que desde la primera hora se entregó a las fuerzas externas? La elección es tuya cada mañana. Cuando comencé a proteger esa primera hora como si mi vida dependiera de ella, todo cambió. Mi energía, mi enfoque, mi sensación de control sobre mi destino. Establecí una regla inquebrantable. La primera hora me pertenece a mí, sin teléfono, sin noticias, sin otras personas, sin distracciones. Solo yo, mi crecimiento y mis objetivos más importantes. ¿Sabes qué pasa cuando respetas esa hora? Tu cerebro entiende que tu crecimiento es prioritario, que tus metas son sagradas, que tu tiempo tiene valor. Esa hora se convierte en el ancla que mantiene tu día estable, sin importar qué tormentas vengan después. En esos primeros 60 minutos yo leo, escribo, planeo y entreno mi mente. No estoy construyendo hábitos, estoy construyendo identidad. Cada página que leo me dice, eres alguien que crece. Cada línea que escribo me confirma, eres alguien que crea. Cada ejercicio que hago me recuerda, eres alguien que se cuida. ¿Cómo te sientes cuando antes del desayuno ya cumpliste 3 compromisos contigo mismo? Invencible, imparable, con la sensación de que el día ya es tuyo. Pero si pierdes esa hora, pasas el resto del día tratando de recuperar el control, corriendo detrás del tiempo, reaccionando a las urgencias de otros. La primera hora es la diferencia entre liderar tu día o que tu día te lidere a ti. No se trata de madrugar por madrugar, se trata de conquistar territorio antes de que otros intenten tomarlo. Se trata de demostrarle a tu mente que tú decides, que no negocias con la comodidad, que tu crecimiento no es opcional. Cuando proteges esa hora con ferocidad, algo mágico sucede. Tu día entero se vuelve más poderoso. Las tareas difíciles se sienten más fáciles. Los obstáculos parecen más pequeños.
Tu energía se mantiene alta porque empezaste desde una posición de fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque comenzaste el día siendo quien quieres ser, no quien las circunstancias te obligan a ser. La primera hora es tu declaración de independencia. Es el momento en que decides si vas a vivir intencionalmente o reactivamente. Cada mañana que la desperdicias, le das poder a la mediocridad. Cada mañana que la aprovechas, construyes grandeza. Número 3. El papel de la presión en el desarrollo personal. Te han enseñado a huir de la presión, a evitarla, a buscar comodidad como si fuera oxígeno. Pero nadie te dijo la verdad más importante. La presión no es tu enemiga. La presión es lo único que te convierte en diamante. Sin presión, sigues siendo carbón. Sin presión, tu potencial permanece dormido. Sin presión, vives en la zona de mediocridad donde nada extraordinario es posible. ¿Sabes cuándo las personas muestran su verdadera capacidad? Cuando no tienen otra opción, cuando las circunstancias las obligan, cuando la presión las empuja más allá de sus límites autopuestos. La comodidad es la asesina de la grandeza. Es un veneno dulce que te hace creer que estás bien cuando podrías ser extraordinario. Cada vez que eliges lo fácil, le estás diciendo a tu cerebro que no confías en tu capacidad de manejar lo difícil. ¿Y sabes qué hace tu cerebro con esa información? Te da la razón, te mantiene pequeño, te protege de los desafíos que podrían revelarte quién realmente eres. Yo vivía en una burbuja de comodidad, evitaba compromisos grandes, rechazaba responsabilidades que me asustaban. Elegía siempre el camino que no me presionara. El resultado, una vida promedio. Sueños que nunca se materializaban. Un potencial que se marchitaba día tras día. Hasta que entendí algo que lo cambió todo. La presión no es algo que te pasa, es algo que creas. Porque si no creas presión, la vida te la va a dar de todas formas. Pero será la presión del arrepentimiento, la presión de saber que pudiste hacer más y no lo hiciste. ¿Cuál prefieres? ¿La presión del crecimiento o la presión del arrepentimiento? Decidí crear mi propia presión, hacer compromisos públicos que no pudiera romper sin perder mi dignidad, asumir responsabilidades que me obligaran a crecer o fracasar, poner plazos agresivos a mis metas, eliminar las rutas de escape, quemar los puentes hacia la mediocridad. ¿Sabes qué pasó cuando me puse contra la pared intencionalmente? Encontré fuerzas que no sabía que tenía. Desarrollé habilidades que creía imposibles. Descubrí que mis límites eran ilusiones. La presión activó partes de mi cerebro que habían estado dormidas durante años. Cuando no tienes opción de fallar, tu mente encuentra formas de triunfar. Cuando la comodidad no es una alternativa, la excelencia se vuelve inevitable. Pero la mayoría vive huyendo de la presión, buscando trabajos fáciles, relaciones que no los desafíen, metas que puedan cumplir sin esfuerzo. ¿El resultado? Vidas que parecen cómodas, pero se sienten vacías. Existencias sin propósito, potencial desperdiciado. La verdad que nadie quiere escuchar es esta. Si no estás incómodo, no estás creciendo. La presión es el mecanismo que usa la vida para sacarte de la mediocridad, para empujarte hacia tu verdadero potencial, para mostrarte quién puedes ser cuando las circunstancias te exigen todo. ¿Alguna vez has notado qué pasa en situaciones de emergencia? Las personas comunes se vuelven extraordinarias, encuentran fuerzas que no sabían que tenían, toman decisiones que nunca pensaron que podrían tomar. ¿Por qué? Porque la presión elimina las excusas, corta las rutas de escape, te obliga a usar recursos que mantienes en reserva. Yo decidí vivir en estado de emergencia controlada, crear situaciones donde fallar significara perder algo importante para mí, mi reputación, mi palabra, mi identidad. Cuando pones en riesgo lo que más valoras, tu mente se enfoca como un láser. Elimina las distracciones, cancela las dudas, se concentra únicamente en encontrar soluciones. La presión es el catalizador del rendimiento extraordinario, pero tiene que ser presión consciente, presión que eliges, presión que diseñas para empujarte hacia donde quieres ir. No la presión del caos,
no la presión de las circunstancias externas que no puedes controlar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando eliges tu presión, mantienes el control. Cuando la vida te impone presión, pierdes el control. La grandeza requiere que te incomodes intencionalmente antes de que la vida te incomode accidentalmente. Número 4. Reprogramación de la percepción del esfuerzo. Aquí está la verdad que va a cambiar tu vida. El esfuerzo no es castigo, el esfuerzo es recompensa. Pero tu cerebro ha sido programado para verlo al revés. Te han enseñado que el esfuerzo duele, que es algo que debes evitar, que la comodidad es el premio y el trabajo es el precio. Esa programación te está matando lentamente. Cada vez que evitas el esfuerzo, le estás robando energía a tu futuro. Cada vez que eliges lo fácil, te alejas de quién podrías ser. ¿Sabes qué separa a los exitosos de los promedio? No es talento, no es suerte, no son conexiones, es su relación con el esfuerzo. Los exitosos aman lo que otros odian, buscan lo que otros evitan, disfrutan lo que otros consideran castigo. ¿Cómo llegaron ahí? Reprogramaron su cerebro para asociar esfuerzo con placer. Yo odiaba la incomodidad, huía del trabajo duro, buscaba atajos para todo, vivía creyendo que la vida debería ser fácil. El resultado, una vida fácil y vacía, sin logros que me hicieran sentir orgulloso, sin la satisfacción que viene de superar desafíos reales, hasta que descubrí el secreto más poderoso del rendimiento humano. Puedes entrenar a tu cerebro para que anhele lo que ahora rechaza. ¿Cómo? Cambiando lo que significa el esfuerzo. El esfuerzo no es evidencia de que algo está mal. El esfuerzo es evidencia de que algo está creciendo. El esfuerzo no es señal de debilidad. El esfuerzo es señal de fortaleza. El esfuerzo no es el problema. El esfuerzo es la solución. Cada vez que sientes resistencia, tu mente te está diciendo: aquí es donde otros se detienen, aquí es donde tú puedes diferenciarte. ¿Sabes qué hice cuando entendí esto? Comencé a celebrar el esfuerzo, a honrarlo, a tratarlo como evidencia de mi crecimiento. Cuando sentía resistencia mental, en lugar de quejarme, sonreía, porque sabía que estaba en el lugar correcto, en el lugar donde se construye el carácter. Cuando mi cuerpo protestaba durante el entrenamiento, en lugar de parar, lo interpretaba como señal de que estaba rompiendo límites. El resultado: mi cerebro comenzó a asociar esfuerzo con progreso, con victoria, con la sensación de estar vivo. La transformación no fue inmediata, fue gradual, pero cada día que elegí ver el esfuerzo como aliado en lugar de enemigo, mi relación con la dificultad cambió. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de resistirte al esfuerzo? Se vuelve menos pesado, más fluido, casi adictivo, porque el esfuerzo libera las mismas químicas del cerebro que las drogas, endorfinas, dopamina, serotonina, pero en lugar de dejarte vacío después, el esfuerzo te llena, te fortalece, te prepara para desafíos mayores. La clave está en cambiar tu diálogo interno durante el esfuerzo. En lugar de esto duele, piensas: esto me está haciendo más fuerte. En lugar de quiero parar, piensas: aquí es donde otros paran y yo continúo. En lugar de es muy difícil, piensas: perfecto, esto es exactamente lo que necesito. ¿Sabes qué pasa cuando repites este diálogo suficientes veces? Se vuelve automático. Tu cerebro aprende a interpretar la dificultad como oportunidad, la resistencia como crecimiento. El esfuerzo se convierte en evidencia de que estás en el camino correcto. Pero esto solo funciona si eliminas las recompensas falsas, si dejas de buscar dopamina en las distracciones fáciles. Tu cerebro solo puede tener un amor a la vez. O ama la comodidad o ama el crecimiento. No puede amar ambos. ¿Cuál vas a elegir? Cada vez que eliges esfuerzo sobre comodidad, entrenas a tu cerebro para encontrar placer en lo que realmente importa. Cada vez que completas algo difícil, tu cerebro registra: soy capaz de hacer cosas difíciles. Esa es la identidad que construye éxito, la identidad de alguien que no huye de la dificultad, que la busca, que la abraza,
porque entiende que del otro lado del esfuerzo está la versión de sí mismo que ha estado esperando conocer. Número 5. Asociación entre esfuerzo y placer. Tu cerebro es una máquina de supervivencia. Está programado para buscar placer y evitar dolor. Pero aquí está el problema. Lo que tu cerebro considera placer te está destruyendo. Redes sociales, comida chatarra, entretenimiento sin fin, gratificación instantánea. Tu cerebro primitivo no puede distinguir entre lo que te siente bien ahora y lo que te hace bien a largo plazo. El resultado: vives adicto a placeres que te debilitan y huyes de esfuerzos que te fortalecen. Pero yo descubrí algo que cambió completamente mi relación con el placer. Puedes hackear tu sistema de recompensas. Puedes entrenar a tu cerebro para que encuentre placer en lo que realmente te beneficia. ¿Cómo? Redirigiendo tu dopamina. La dopamina es el químico del deseo. Es lo que te hace querer algo. Es lo que convierte actividades en adicciones. La mayoría tiene su dopamina secuestrada por distracciones. Sus cerebros liberan químicos de placer cuando revisan notificaciones, cuando consumen entretenimiento, cuando evitan responsabilidades. ¿Sabes qué pasa cuando tu cerebro asocia placer con mediocridad? Buscas más mediocridad. Te vuelves adicto a lo que te mantiene pequeño. Yo estaba atrapado en ese ciclo. Mi cerebro liberaba dopamina cuando posponía tareas importantes, cuando elegía distracciones sobre crecimiento, cuando tomaba el camino fácil. ¿El resultado? Una vida que se sentía vacía a pesar de estar llena de placeres momentáneos. Hasta que entendí que podía reprogramar mi sistema de recompensas. Comencé por identificar qué actividades realmente me beneficiaban a largo plazo. Escribir, leer, entrenar, trabajar en proyectos importantes. Luego, deliberadamente, comencé a celebrar esas actividades. ¿Sabes cómo se celebra una actividad? Prestándole atención completa mientras la haces, reconociendo conscientemente el progreso que representa, sintiendo orgullo por elegir lo difícil sobre lo fácil. Cada vez que escribía una página, me tomaba un momento para sentir satisfacción. Cada vez que completaba un entrenamiento, celebraba internamente la disciplina. Cada vez que leía algo que me hacía crecer, me permitía sentir orgullo. ¿Qué estaba haciendo? Entrenando a mi cerebro para asociar estas actividades con sensaciones positivas. Al mismo tiempo, comencé a eliminar las fuentes de dopamina fácil. Reduje las redes sociales. Limité el entretenimiento pasivo. Corté las distracciones que no agregaban valor a mi vida. ¿Sabes qué pasa cuando tu cerebro no puede obtener dopamina de las fuentes fáciles? Comienza a buscarla en las fuentes que quedan disponibles. Si eliminas el placer falso, tu cerebro aprende a encontrar placer en el crecimiento real. Pero aquí está la parte más poderosa. Comencé a usar palabras diferentes para describir el esfuerzo. En lugar de tengo que entrenar, decía llego a entrenar. En lugar de debo estudiar, decía puedo crecer. En lugar de es difícil, decía es exactamente lo que necesito. ¿Por qué importan las palabras? Porque tu cerebro no puede distinguir entre realidad e interpretación. Solo procesa lo que tú le dices que está pasando. Si le dices que el esfuerzo es castigo, lo tratará como castigo. Si le dices que el esfuerzo es regalo, lo tratará como regalo. El lenguaje que usas para describir tus acciones programa tu experiencia de esas acciones. ¿Sabes qué pasó cuando comencé a hablar del esfuerzo como privilegio? Mi resistencia al esfuerzo disminuyó. Mi energía para tareas difíciles aumentó. Mi disfrute del proceso se multiplicó. No porque las tareas fueran más fáciles, porque mi cerebro las interpretaba diferente. La transformación más profunda llegó cuando comencé a usar comandos internos en lugar de sugerencias. En lugar de debería hacer esto, comencé a decir, lo haré. En lugar de voy a intentar, comencé a decir, lo voy a lograr. En lugar de ojalá pueda, comencé a decir, lo voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Los comandos activan partes diferentes del cerebro, partes que están conectadas a la acción, no a la duda.
Cuando le das a tu cerebro una orden clara, él busca formas de cumplirla. Cuando le das una sugerencia vaga, él busca formas de evitarla. El lenguaje de comando elimina el espacio para la negociación interna. Tu cerebro deja de debatir si debe o no hacer algo. Simplemente ejecuta lo que le ordenas. Pero esto solo funciona si lo repites consistentemente. Si haces del lenguaje de comando tu forma habitual de comunicarte contigo mismo. ¿Sabes qué pasa cuando tu cerebro se acostumbra a recibir órdenes claras? Deja de ofrecerte excusas. Deja de buscar alternativas. Se enfoca únicamente en la ejecución. La asociación entre esfuerzo y placer se vuelve automática cuando entrenas a tu cerebro para celebrar la disciplina y comandar la acción. Número 6. Importancia de las microvictorias diarias. Las montañas no se mueven en un día. Se mueven piedra por piedra, paso por paso, decisión por decisión. Pero tú has sido programado para buscar transformaciones instantáneas, cambios dramáticos, resultados inmediatos. Esa programación te está manteniendo atascado, porque mientras buscas la gran victoria que cambie todo de una vez, estás perdiendo miles de pequeñas victorias que realmente construyen grandeza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien exitoso y alguien promedio? No es que el exitoso tenga días perfectos, es que tiene días consistentes. No es que logre cosas extraordinarias cada día, es que hace cosas ordinarias de manera extraordinariamente consistente. La grandeza no es un evento, es un hábito. Yo vivía esperando el día perfecto, el momento en que toda mi vida cambiaría, el punto de inflexión que me llevaría del fracaso al éxito. ¿Sabes qué pasó mientras esperaba ese momento? Nada, absolutamente nada, porque ese momento mágico no existe. No hay un interruptor que puedas presionar para activar el éxito. No hay una transformación instantánea que te lleve de donde estás a donde quieres estar. Hasta que entendí el poder de las microvictorias. Una microvictoria es cualquier acción pequeña que te acerca a quien quieres ser. Leer una página, escribir un párrafo, hacer 10 flexiones, meditar 5 minutos. ¿Por qué son tan poderosas estas acciones aparentemente insignificantes? Porque cada microvictoria es evidencia. Evidencia de que eres capaz. Evidencia de que puedes cumplir compromisos contigo mismo. Evidencia de que estás cambiando. Tu cerebro necesita evidencia para creer en una nueva identidad. Si te dices que eres disciplinado, pero no tienes evidencia de disciplina, tu cerebro no te cree. Si afirmas que eres exitoso, pero no tienes evidencia de éxito, tu mente rechaza la afirmación. ¿Cómo creas evidencia? Con microvictorias diarias. Cada vez que haces algo pequeño que prometiste hacer, le estás demostrando a tu cerebro que eres confiable. Cada vez que eliges crecimiento sobre comodidad, aunque sea por 5 minutos, estás construyendo la identidad de alguien que crece. Comencé con microvictorias tan pequeñas que era imposible fallar. Leer 5 minutos al despertar, escribir una frase antes de desayunar, hacer 5 flexiones antes de bañarme. Parecen insignificantes, eran insignificantes, pero su impacto fue monumental, porque cada microvictoria genera momentum, y el momentum es la fuerza más poderosa del cambio humano. ¿Sabes qué es momentum? Es la tendencia de algo en movimiento a seguir en movimiento. Es la fuerza que hace que las acciones pequeñas se conviertan en acciones grandes. Cuando completas una microvictoria, tu cerebro libera químicos de satisfacción. Te sientes bien contigo mismo. Quieres repetir esa sensación. Esa sensación te impulsa hacia la siguiente microvictoria, y la siguiente, y la siguiente. Antes de que te des cuenta, las microvictorias se convierten en macrovictorias. Los pequeños hábitos se transforman en grandes resultados. Pero ¿sabes cuál es el verdadero poder de las microvictorias? No son los resultados que producen, es la identidad que construyen. Cada vez que lees, aunque sea 5 minutos, te conviertes un poco más en alguien que lee. Cada vez que escribes, aunque sea una línea, te conviertes un poco más en
alguien que crea. Cada vez que entrenas, aunque sean 5 minutos, te conviertes un poco más en alguien que se cuida. La identidad se construye con evidencia, y las micro victorias son la evidencia más poderosa que puedes crear. Porque cuando tu identidad cambia, tus acciones cambian automáticamente. No tienes que forzarte a hacer lo correcto. Haces lo correcto porque es quien eres. ¿Sabes cuál es el error más grande que comete la gente? Tratar de cambiar sus acciones sin cambiar su identidad. Intentan actuar como alguien exitoso sin creerse exitosos. Intentan comportarse como alguien disciplinado sin sentirse disciplinados. Intentan vivir como alguien extraordinario sin construir una identidad extraordinaria. El resultado: resistencia interna, sabotaje inconsciente, regreso a los patrones antiguos. Las microvictorias eliminan esa resistencia porque construyen la nueva identidad gradualmente, sin shock, sin trauma, sin rechazo interno. Tu cerebro acepta el cambio porque llega en dosis pequeñas y consistentes. ¿Sabes qué pasa cuando acumulas suficientes microvictorias? Llega a un punto donde ser disciplinado, productivo y exitoso se siente natural, no como algo que tienes que forzar, sino como algo que eres. Ese es el momento donde la transformación se vuelve irreversible, pero tienes que empezar pequeño, ridículamente pequeño, tan pequeño que tu mente no pueda resistirse. ¿Cuál va a ser tu primera microvictoria hoy? Número 7. Construcción de la identidad a través del esfuerzo. ¿Quién eres? No me digas tu nombre. No me hables de tu trabajo. No menciones tu edad o de dónde vienes. ¿Quién eres realmente en lo más profundo de tu ser? Eres lo que haces cuando nadie te está viendo. Eres las decisiones que tomas cuando no hay consecuencias sociales. Eres el esfuerzo que inviertes cuando no hay reconocimiento externo. Tu identidad no es lo que dices ser, es lo que demuestras ser. Y la única forma de demostrar quién eres es a través del esfuerzo consistente. Cada acción que tomas es un voto por el tipo de persona que quieres ser. Cada decisión es una declaración sobre tu identidad. Votas por la versión disciplinada de ti o por la versión perezosa. ¿Declaras que eres alguien que crece o alguien que se estanca? ¿Demuestras fortaleza o debilidad? La mayoría de las personas viven con una identidad accidental. Nunca decidieron conscientemente quién querían ser. Simplemente se convirtieron en la suma de sus hábitos inconscientes. El resultado: vidas que no reconocen como propias, personalidades que no los inspiran, identidades que los limitan en lugar de empoderarlos. Pero tú puedes construir tu identidad intencionalmente. Puedes decidir quién quieres ser y luego actuar consistentemente de acuerdo a esa decisión. ¿Cómo? A través del esfuerzo dirigido. Cada vez que eliges hacer algo difícil cuando podrías hacer algo fácil, estás construyendo la identidad de alguien fuerte. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, estás construyendo la identidad de alguien confiable. Cada vez que persistes cuando otros se rinden, estás construyendo la identidad de alguien imparable. Yo descubrí que la identidad no es algo que tienes, es algo que construyes. Durante años me identifiqué como alguien perezoso, alguien que posponía, alguien que no terminaba lo que empezaba. ¿Por qué tenía esa identidad? Porque tenía evidencia que la respaldaba. Años de evidencia de pereza, postergación y proyectos inacabados. Mi cerebro simplemente describía lo que observaba, pero el día que entendí que podía crear nueva evidencia, todo cambió. Comencé a actuar como la persona que quería ser antes de sentirme como esa persona. ¿Quería ser disciplinado? Comencé a hacer actos de disciplina, aunque pequeños. ¿Quería ser productivo? Comencé a completar tareas, aunque simples. ¿Quería ser fuerte? Comencé a enfrentar dificultades, aunque menores. Al principio se sentía falso, como si estuviera actuando, como si no fuera realmente yo. Pero ¿sabes qué pasó cuando mantuve esa actuación durante semanas? Se volvió natural, se volvió parte de mí, se volvió mi nueva identidad. Porque la identidad no es estática, es fluida.
Cambia constantemente basada en la evidencia más reciente que le das a tu cerebro. ¿Sabes cuál es el secreto más poderoso de la construcción de identidad? El esfuerzo es la evidencia más convincente que puedes crear. Cualquiera puede decir que es fuerte, pero solo los fuertes pueden demostrar fortaleza bajo presión. Cualquiera puede afirmar que es disciplinado, pero solo los disciplinados pueden mantener consistencia sin supervisión. Cualquiera puede proclamar que es exitoso, pero solo los exitosos pueden mostrar resultados tangibles. El esfuerzo no miente, no puede ser falsificado, no puede ser fingido. Cuando te esfuerzas, especialmente cuando no tienes ganas, estás creando evidencia irrefutable de tu carácter. Tu cerebro no puede argumentar contra esa evidencia, no puede negarla, no puede racionalizarla. Simplemente tiene que actualizar su concepto de quién eres. ¿Sabes qué pasa cuando tu cerebro actualiza tu identidad? Tus acciones automáticamente se alinean con esa nueva identidad. Ya no tienes que forzarte a ser disciplinado. Eres disciplinado. Ya no tienes que esforzarte por ser productivo. Eres productivo. Ya no tienes que fingir ser fuerte. Eres fuerte. La identidad se convierte en el piloto automático de tu vida. Pero construir una identidad poderosa requiere esfuerzo consistente en múltiples áreas. No es suficiente ser disciplinado solo en el gimnasio si eres perezoso en el trabajo. No es suficiente ser productivo solo en los proyectos si eres descuidado en las relaciones. No es suficiente ser fuerte solo físicamente si eres débil emocionalmente. La identidad verdaderamente poderosa es integral. Se manifiesta en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo construyes una identidad integral? Eligiendo ser excelente en pequeñas cosas todos los días, en todas las áreas que importan. Hacer tu cama perfectamente, llegar 5 minutos temprano, cumplir tu palabra sin excepción, cuidar tu cuerpo, nutrir tu mente, honrar tus compromisos. ¿Parecen cosas pequeñas? Son pequeñas, pero su impacto en tu identidad es masivo, porque cuando eres excelente en las cosas pequeñas, tu cerebro concluye que eres una persona excelente. Y las personas excelentes hacen cosas excelentes automáticamente. El esfuerzo construye identidad. La identidad guía acción. La acción crea resultados. ¿Qué identidad vas a construir con tu esfuerzo hoy? Número 8. Visualización y mentalidad de victoria. Tu mente no puede distinguir entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada. Esa es la llave que abre la puerta a la transformación más rápida que existe. La mayoría de las personas usa su imaginación para visualizar fracasos. Se ven fallando, se imaginan siendo rechazados. Crean películas mentales de todo lo que puede salir mal. ¿El resultado? Su cerebro se prepara para el fracaso, se entrena para la derrota, se programa para la mediocridad. Pero tú puedes usar esa misma capacidad de imaginación para programarte para el éxito. ¿Cómo? Creando imágenes mentales tan poderosas de tu victoria que tu cerebro no tenga más opción que trabajar hacia hacerlas realidad. La visualización no es fantasía, no es pensamiento mágico, es entrenamiento mental. Cuando visualizas vívidamente un resultado, estás entrenando a tu cerebro para reconocer las oportunidades que te llevan a ese resultado. Estás programando tu sistema nervioso para responder de maneras que hagan ese resultado más probable. ¿Sabes por qué funciona la visualización? Porque tu cerebro primitivo no puede distinguir entre preparación e imaginación. Cuando visualizas una situación, tu cerebro cree que la está experimentando realmente. Se activan los mismos circuitos neuronales, se liberan los mismos químicos, se fortalecen las mismas conexiones. Eso significa que puedes practicar el éxito en tu mente antes de experimentarlo en la realidad. Yo descubrí el poder de la visualización cuando comencé a crear rituales mentales de victoria. Cada mañana dedicaba 10 minutos a imaginar mi día perfecto. Me veía completando tareas importantes con energía y enfoque. Me imaginaba superando obstáculos con calma y determinación. Visualizaba terminar el día con la satisfacción del deber cumplido que estaba haciendo.
Estaba programando mi cerebro para buscar formas de hacer esas imágenes realidad. Cuando llegaban los desafíos reales del día, mi mente ya había practicado cómo manejarlos. Cuando aparecían las oportunidades, mi cerebro las reconocía inmediatamente porque ya las había visto en mi visualización. Pero la visualización efectiva no es solo ver imágenes positivas, es crear experiencias sensoriales completas. ¿Cómo se siente lograr tu objetivo? ¿Qué sonidos escuchas cuando triunfas? ¿Qué olores percibes en tu momento de victoria? ¿Qué sabor tiene el éxito? Mientras más sentidos involucres en tu visualización, más real se vuelve para tu cerebro. Y mientras más real se vuelve, más poderoso es su impacto en tu comportamiento. ¿Sabes cuál es el error más grande que comete la gente con la visualización? Visualizan el resultado sin visualizar el proceso. Se ven en la cima de la montaña, pero no se ven escalando. Se imaginan recibiendo el premio, pero no se imaginan haciendo el trabajo. Visualizan la gloria, pero no visualizan el esfuerzo. El resultado, sus cerebros buscan atajos, esperan milagros, se desilusionan cuando descubren que el éxito requiere trabajo. La visualización poderosa incluye tanto el proceso como el resultado. Te ves haciendo el trabajo difícil. Te imaginas persistiendo cuando otros se rinden. Visualizas manteniéndote disciplinado cuando no tienes ganas. ¿Por qué? Porque cuando visualizas el esfuerzo, entrenas a tu cerebro para disfrutar el esfuerzo. Cuando te imaginas siendo disciplinado, programas tu mente para buscar oportunidades de disciplina. Comencé a visualizar no solo mis metas cumplidas, sino el camino para cumplirlas. Me veía levantándome temprano con energía. Me imaginaba trabajando con enfoque intenso. Visualizaba rechazando distracciones con facilidad. El resultado, esas acciones comenzaron a sentirse familiares antes de hacerlas. Mi cerebro las reconocía como comportamientos normales para mí. Pero aquí está la parte más poderosa. Comencé a visualizar mi identidad, no solo mis acciones. Me veía como alguien disciplinado. Me imaginaba como alguien exitoso. Visualizaba siendo respetado por mi carácter y mis logros. ¿Sabes qué pasa cuando visualizas una identidad consistentemente? Comienzas a actuar de acuerdo a esa identidad automáticamente porque tu cerebro quiere mantener congruencia entre quien crees que eres y cómo te comportas. Si te visualizas consistentemente como alguien disciplinado, tu cerebro busca formas de actuar disciplinadamente. Si te imaginas como alguien exitoso, tu mente busca comportamientos que generen éxito. Si te ves como alguien imparable, tu cerebro encuentra formas de superar obstáculos. La visualización es el método más rápido para instalar una nueva identidad en tu mente subconsciente. Pero ¿sabes cuál es el secreto para que la visualización funcione? Tienes que acompañar las imágenes mentales con acciones físicas consistentes. La visualización sin acción es fantasía. La acción sin visualización es trabajo duro sin dirección. La combinación de visualización clara con acción consistente es poder imparable. ¿Qué victoria vas a visualizar hoy? ¿Qué acción vas a tomar para hacer esa visualización realidad? Número 9. Lenguaje de comando. Las palabras que usas para hablarte a ti mismo programan tu realidad. Cada frase que piensas es una instrucción para tu cerebro. Cada comando interno es una orden que tu mente subconscientemente busca cumplir. Pero la mayoría de las personas se habla a sí mismas como si fueran sus peores enemigos. No puedo hacer esto. Debería intentar. Ojalá funcione. Es muy difícil. No sé si podré. ¿Sabes qué está haciendo tu cerebro cuando escucha este lenguaje? Está recibiendo órdenes de fracasar, instrucciones de dudar, comandos de rendirse. Y tu cerebro es obediente. Sigue las órdenes que le das. Si le dices que no puedes, encontrará razones por las que no puedes. Si le dices que deberías, creará espacio para no hacerlo. Si le dices que es difícil, amplificará la dificultad. ¿El resultado? Una vida limitada por el lenguaje que usas para describirla.
Pero yo descubrí algo que cambió completamente mi capacidad de acción. El lenguaje de comando no sugiere, ordena, no pide permiso, instruye, no negocia, ejecuta. En lugar de debería levantarme temprano, digo me levanto temprano. En lugar de voy a tratar de ejercitarme, digo entreno. En lugar de ojalá pueda terminar esto, digo lo termino. ¿Cuál es la diferencia? El lenguaje de comando activa diferentes circuitos en tu cerebro, circuitos conectados a la acción, no a la contemplación, circuitos orientados a la ejecución, no a la evaluación. Cuando le das a tu cerebro un comando claro, él busca formas de cumplirlo. Cuando le das una sugerencia vaga, él busca formas de evitarla. ¿Sabes por qué funciona el lenguaje de comando? Porque elimina la negociación interna. Cuando dices debería hacer ejercicio, tu cerebro escucha una sugerencia que puede ser debatida. Cuando dices hago ejercicio, tu cerebro escucha un hecho que debe ser ejecutado. El lenguaje de comando no deja espacio para excusas, no permite debates, no acepta contraargumentos. Pero ¿sabes cuál es la clave para que funcione? Tienes que usarlo consistentemente, no solo cuando tienes ganas, no solo cuando es fácil, especialmente cuando tu mente ofrece resistencia. Comencé a reemplazar todo mi diálogo interno con comandos directos. En lugar de no tengo ganas, pensaba, lo hago de todas formas. En lugar de está muy difícil, pensaba, esto es exactamente lo que necesito. En lugar de no sé si podré, pensaba, encontraré la forma. ¿Qué estaba haciendo? Estaba reprogramando mi software mental, cambiando las instrucciones por defecto que mi cerebro usaba para operar. Al principio se sentía extraño, artificial, como si estuviera mintiendo. Pero ¿sabes qué pasó cuando mantuve el lenguaje de comando durante semanas? Mi comportamiento comenzó a alinearse con mis palabras. Mis acciones empezaron a coincidir con mis comandos, porque el cerebro busca consistencia entre lo que dices y lo que haces. Cuando constantemente te das comandos de éxito, tu cerebro busca formas de actuar exitosamente. Cuando repetidamente te ordenas ser disciplinado, tu mente encuentra maneras de ser disciplinada. Pero aquí está la parte más poderosa del lenguaje de comando. Cambia tu identidad. Cuando dices, soy alguien que se levanta temprano, tu cerebro comienza a verte como alguien que se levanta temprano. Cuando afirmas, soy alguien que termina lo que empieza, tu mente te identifica como alguien que termina lo que empieza. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien exitoso y alguien promedio? No es que el exitoso tenga más talento o más suerte, es que usa un lenguaje diferente para hablarse a sí mismo. El exitoso se da comandos, el promedio se da sugerencias. El exitoso usa afirmaciones, el promedio usa dudas. El exitoso habla con certeza, el promedio habla con vacilación. Puedes cambiar tu vida cambiando las palabras que usas para dirigir tu mente. Pero ¿sabes cuál es el comando más poderoso que puedes usar? Lo hago ahora. No lo haré después. No lo haré cuando tenga ganas. No lo haré cuando sea más fácil. Lo hago ahora. Esas 4 palabras eliminan toda procrastinación, cortan toda negociación, cancelan toda excusa. Cuando tu mente escucha, lo hago ahora, no tiene otra opción que moverse hacia la acción, pero tienes que respaldarlo con acción inmediata. Si dices lo hago ahora y luego no lo haces, le estás enseñando a tu cerebro que tus comandos no son serios, que puede ignorarlos. El lenguaje de comando solo funciona cuando lo respalda acción de comando. ¿Qué comando le vas a dar a tu mente ahora mismo? ¿Qué acción vas a tomar para demostrar que tus comandos son serios? Número 10. Resistencia y negativa. A rendirse, aquí está la verdad más brutal del éxito. Todo el mundo se rinde demasiado pronto, justo antes del avance, justo antes de la victoria, justo antes de que todo cambie. La mayoría de las personas vive a 3 pasos de sus sueños y nunca lo sabe, porque se rinde en el paso 2. ¿Sabes cuál es la única garantía de fracaso que existe? Rendirse.
Puedes fallar 1000 veces y aún tener éxito, pero solo necesitas rendirte una vez para garantizar el fracaso. El rendirse es la única decisión irreversible en el camino al éxito. Pero aquí está lo que nadie te dice. El impulso de rendirse es señal de que estás cerca, muy cerca. Cuando todo se pone difícil, cuando parece imposible, cuando tu mente te grita que pares, no es evidencia de que debes rendirte. Es evidencia de que estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque la resistencia más intensa aparece justo antes del avance más grande. Es como si la vida te pusiera una prueba final antes de darte lo que quieres, una prueba de qué tanto realmente lo quieres, una prueba de si realmente mereces lo que buscas. Yo he estado en ese lugar miles de veces, el lugar donde todo grita, ríndete, donde la lógica dice que es imposible, donde cada fibra de mi ser quiere parar. ¿Sabes qué descubrí en esos momentos? Que ese es exactamente el momento donde otros se detienen. Y por eso es exactamente el momento donde yo tengo que continuar. La mayoría ve la resistencia como evidencia de que va por el camino equivocado. Yo aprendí a ver la resistencia como evidencia de que voy por el camino correcto. La mayoría interpreta la dificultad como señal de que debe parar. Yo interpreto la dificultad como señal de que debo acelerar. ¿Por qué? Porque entendí que la diferencia entre éxito y fracaso no es talento, no es suerte, no son conexiones. Es resistencia. La capacidad de continuar cuando continuar parece imposible. La fuerza para dar un paso más cuando no tienes energía para un paso más. La voluntad de intentarlo otra vez cuando ya has fallado 100 veces. ¿Sabes cuál es el secreto de la resistencia? No es ser más fuerte que otros, es ser más terco que la resistencia. La resistencia es temporal, siempre es temporal. No importa qué tan intensa se sienta, no importa qué tan permanente parezca, siempre pasa. ¿Pero sabes qué es permanente? El arrepentimiento de haberse rendido. Puedes vivir con el dolor del esfuerzo. Es un dolor temporal que construye fortaleza. No puedes vivir con el dolor del arrepentimiento. Es un dolor permanente que construye amargura. ¿Cuál prefieres? ¿El dolor que te hace más fuerte o el dolor que te hace más débil? Cuando comencé a ver la resistencia como una prueba en lugar de como un problema, todo cambió. Cada vez que quería rendirme, me recordaba, esta es la prueba, este es el momento que separa a los que lo logran de los que no. Cada vez que la dificultad aumentaba, celebraba, perfecto. Esto significa que estoy donde otros no llegan. Cada vez que parecía imposible, sonreía. Imposible es donde comienza lo extraordinario. ¿Sabes qué pasa cuando cambias tu relación con la resistencia? Se vuelve tu aliada. Se convierte en evidencia de que estás creciendo, en señal de que estás en el camino correcto, porque la resistencia solo aparece cuando estás intentando algo importante, cuando estás tratando de cambiar, cuando estás empujando límites. La mediocridad no encuentra resistencia, la comodidad no encuentra resistencia, el estancamiento no encuentra resistencia, solo el crecimiento encuentra resistencia. ¿Sabes qué significa eso? Que si estás sintiendo resistencia, estás exactamente donde necesitas estar. Pero aquí está la clave. Tienes que desarrollar resistencia física, mental y emocional. Resistencia física significa entrenar tu cuerpo para funcionar cuando está cansado. Resistencia mental significa entrenar tu mente para enfocarse cuando está distraída. Resistencia emocional significa entrenar tu corazón para perseverar cuando está descorazonado. ¿Cómo desarrollas resistencia? Exponiéndote voluntariamente a dificultad, eligiendo lo difícil cuando podrías elegir lo fácil, continuando cuando otros se detienen. Cada vez que empujas a través de la resistencia, tu capacidad de manejar resistencia aumenta. Cada vez que persistes cuando quieres rendirte, tu músculo de persistencia se fortalece. Cada vez que continúas cuando parece imposible, expandes tu definición de lo posible.
Pero ¿sabes cuál es la verdad más poderosa sobre la resistencia? No tienes que vencerla, solo tienes que sobrevivir más tiempo que ella. La resistencia se cansa antes que tú si te niegas a rendirte. La resistencia es como un bully. Te empuja para ver si vas a pelear o vas a correr. Si peleas, eventualmente te respeta y se retira. Si corres, te persigue y se vuelve más agresiva. ¿Qué vas a hacer con la resistencia que enfrentas hoy? ¿Vas a respetarla más de lo que te respetas a ti mismo? ¿O vas a demostrarle que eres más persistente que ella? Número 11. Superación de límites y zona de confort. Tu zona de confort es una prisión disfrazada de refugio. Te mantiene seguro, pero también te mantiene pequeño. Te protege del fracaso, pero también te protege del éxito. Y lo más peligroso de todo, mientras más tiempo pasas en tu zona de confort, más pequeña se vuelve. ¿Has notado que las cosas que antes no te asustaban ahora te dan miedo? ¿Que actividades que antes eran normales ahora te parecen difíciles? No es que las actividades hayan cambiado, es que tu zona de confort se ha encogido, porque las zonas de confort no son estáticas. O se expanden o se contraen, no hay punto medio. Y si no las estás expandiendo conscientemente, se están contrayendo inconscientemente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien exitoso y alguien promedio? No es que el exitoso no tenga miedo, es que actúa a pesar del miedo. No es que el exitoso se sienta cómodo con la incomodidad, es que abraza la incomodidad como señal de crecimiento. La zona de confort es donde van a morir los sueños, es donde el potencial se oxida, es donde la grandeza se convierte en mediocridad. ¿Por qué? Porque nada extraordinario pasa dentro de la zona de confort. Por definición, extraordinario significa fuera de lo ordinario. Y lo ordinario es tu zona de confort. Si quieres resultados extraordinarios, tienes que estar dispuesto a hacer cosas extraordinarias. Y las cosas extraordinarias siempre están fuera de tu zona de confort. Yo viví años prisionero de mi propia comodidad, evitando riesgos, rechazando oportunidades, eligiendo siempre lo familiar sobre lo incierto. El resultado, una vida predecible pero vacía, segura pero sin propósito, cómoda pero sin satisfacción. Hasta que entendí algo que cambió todo. El crecimiento solo ocurre en la zona de incomodidad. Tu músculo solo crece cuando lo fuerzas más allá de su capacidad actual. Tu mente solo se expande cuando la expones a desafíos nuevos. Tu carácter solo se fortalece cuando enfrentas situaciones difíciles. La comodidad es el enemigo del crecimiento. Pero ¿sabes cuál es el secreto para expandir tu zona de confort? No tienes que saltar desde la cima del rascacielos. Solo tienes que subir un piso más alto cada día. La expansión dramática de la zona de confort causa shock. Tu cerebro entra en modo de supervivencia y te empuja de vuelta a la seguridad. La expansión gradual de la zona de confort causa crecimiento. Tu cerebro se adapta al nuevo nivel y lo acepta como normal. Comencé con incomodidades pequeñas, conversaciones que evitaba, actividades que posponía, decisiones que temía. Cada día hacía una cosa que me ponía ligeramente incómodo. ¿Qué estaba haciendo? Entrenando a mi cerebro para tolerar la incomodidad, enseñándole que la incomodidad no era peligrosa, demostrándole que podía sobrevivir fuera de mi zona familiar. ¿Sabes qué pasó cuando mantuve esta práctica durante meses? Las cosas que antes me aterrorizaban se volvieron rutinarias. Las situaciones que antes evitaba se convirtieron en oportunidades que buscaba. Mi zona de confort se expandió automáticamente. Pero aquí está la parte más poderosa. Cuando tu zona de confort se expande, tu identidad se expande también. Cuando demuestras que puedes manejar situaciones difíciles, comienzas a verte como alguien capaz. Cuando pruebas que puedes superar miedos, te identificas como alguien valiente. Cuando muestras que puedes crecer, te conviertes en alguien que no acepta límites. ¿Sabes cuál es la verdad sobre los límites? La mayoría son imaginarios. Son líneas que dibujaste en tu mente basadas en experiencias pasadas, basadas en miedos, basadas en creencias que nunca cuestionaste.
Pero cuando empiezas a probar esos límites, descubres que la mayoría no son reales. Descubres que puedes hacer más de lo que pensabas, que eres más fuerte de lo que creías, que tienes más capacidad de la que imaginabas. ¿Cómo pruebas tus límites? Empujándolos suavemente pero consistentemente. Si crees que solo puedes trabajar 4 horas seguidas, trabaja 4:30. Si piensas que solo puedes correr 5 minutos, corre 6. Si asumes que no puedes hablar en público, da una presentación de 2 minutos. Cada vez que empujas un límite, descubres que era más flexible de lo que pensabas. Y cuando descubres que un límite era imaginario, comienzas a cuestionar todos tus límites. ¿Sabes qué pasa cuando cuestionas todos tus límites? Te das cuenta de que la mayoría de las barreras en tu vida están en tu mente, no en tu realidad. Y las barreras mentales se pueden eliminar mucho más fácil que las barreras físicas. Pero ¿sabes cuál es el límite más peligroso de todos? El límite de tu propia expectativa. Si esperas poco de ti mismo, obtienes poco. Si esperas mediocridad de tu vida, obtienes mediocridad. Si esperas que las cosas sean difíciles, se vuelven más difíciles. Tus expectativas se convierten en profecías autorrealizables. ¿Por qué? Porque tu cerebro busca evidencia que confirme lo que esperas. Si esperas fracaso, encuentra razones para fracasar. Si esperas éxito, encuentra formas de triunfar. La superación de límites comienza con la expansión de expectativas. ¿Qué límite vas a probar hoy? ¿Qué expectativa vas a expandir? ¿Qué línea imaginaria vas a cruzar? Número 12. Naturaleza de la grandeza. La grandeza no es un accidente, no es suerte, no es un regalo que algunos reciben y otros no. La grandeza es una decisión que se toma todos los días, una decisión que se demuestra con acciones, no con palabras. Pero ¿sabes cuál es la verdad más dura sobre la grandeza? No es para todos, no porque todos no puedan alcanzarla, sino porque no todos están dispuestos a pagar el precio. El precio de la grandeza es renunciar a todo lo que te mantiene ordinario. Renunciar a las excusas, renunciar a la comodidad, renunciar a la aprobación de quienes viven en mediocridad, renunciar a la ilusión de que puedes ser extraordinario sin hacer sacrificios extraordinarios. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? No me respondas ahora. Respóndeme con tus acciones de los próximos días, semanas, meses, porque la grandeza no se declara, se demuestra, no se proclama, se construye, no se hereda, se gana. Cada día que despiertas tienes una elección: vivir por debajo de tu potencial o empujarte hacia tu grandeza, elegir lo familiar o elegir lo excepcional, conformarte con lo que tienes o luchar por lo que mereces. ¿Qué eliges? Porque esa elección, repetida miles de veces, determina si vives una vida ordinaria o extraordinaria. La grandeza comienza en el momento en que decides que la mediocridad ya no es una opción para ti. Cuando trazas una línea en la arena y dices: hasta aquí, no más excusas, no más postergación, no más negociación con la comodidad. Desde este momento, solo excelencia, solo crecimiento, solo el compromiso implacable de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Pero ¿sabes qué requiere esa decisión? Que mates la versión de ti que acepta menos de lo que mereces, que elimines los hábitos que te mantienen pequeño, que cortes las relaciones que te empujan hacia abajo. La grandeza requiere que te vuelvas implacable contigo mismo. No cruel, no destructivo, implacable. Implacable con tus estándares, implacable con tu consistencia, implacable con tu compromiso de crecer. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien grande y alguien promedio? No es que el grande tenga días perfectos, es que en sus días imperfectos aún hace lo que se comprometió a hacer. No es que el grande nunca falle, es que usa cada fracaso como combustible para el siguiente intento. No es que el grande no sienta miedo, es que actúa a pesar del miedo. La grandeza no es la ausencia de debilidad,
Es la presencia de fuerza para actuar correctamente a pesar de la debilidad. Pero construir grandeza requiere que entiendas algo fundamental. Tu mente está esperando instrucciones, no está esperando inspiración, no está esperando motivación, no está esperando el momento perfecto, está esperando que le digas qué hacer, está esperando comandos claros, está esperando que tomes control. Y cuando le das comandos claros y consistentes, tu mente se convierte en tu aliada más poderosa. Cuando le ordenas que se enfoque, se enfoca. Cuando le comandas que persista, persiste. Cuando le instrucciones que encuentre soluciones, encuentra soluciones. Pero si no tomas control de tu mente, otras fuerzas lo harán. Las distracciones tomarán control. Las emociones tomarán control. Las circunstancias externas tomarán control. Y cuando pierdes control de tu mente, pierdes control de tu vida. La grandeza comienza con el control de tu mente. Y el control de tu mente comienza con comandos claros y acción inmediata. Pero ¿sabes cuál es el comando más importante que puedes darle a tu mente? Haz lo que dijiste que harías. Esas 7 palabras eliminan toda excusa, cancelan toda negociación, cortan todo debate interno. Cuando le dices a tu mente, haz lo que dijiste que harías, ella no puede argumentar, no puede racionalizar, no puede encontrar escape, solo puede ejecutar. Y la ejecución consistente de lo que dices que vas a hacer es la construcción de grandeza, una promesa cumplida a la vez, una acción a la vez, una decisión a la vez, hasta que cumplir tu palabra se vuelve automático, hasta que la excelencia se vuelve tu estándar, hasta que la grandeza se vuelve tu identidad. Ese es el momento cuando dejas de buscar grandeza y la grandeza comienza a fluir a través de ti, porque no eres alguien que hace cosas grandes, eres alguien grande que hace cosas. ¿Qué le vas a comandar a tu mente ahora mismo? ¿Qué promesa te vas a hacer y cumplir hoy? ¿Qué paso hacia tu grandeza vas a dar en los próximos 5 minutos? No mañana, no la próxima semana, no cuando tengas ganas, ahora, porque la grandeza no espera. Y si la quieres, tú tampoco puedes esperar. Tu momento de grandeza comienza ahora, tu transformación comienza ahora, tu nueva vida comienza ahora. ¿Qué vas a hacer con este momento? Ahora mismo, en este preciso instante, tu cerebro está procesando cada palabra que escuchas, está tomando decisiones sobre quién vas a ser en los próximos minutos. Está eligiendo entre la versión de ti que se queda igual o la versión que se transforma. ¿Sabes qué está pasando en tu mente mientras escuchas esto? Está evaluando si realmente vas a cambiar o si vas a volver a los mismos patrones de siempre. Está midiendo tu nivel de compromiso. Está esperando evidencia de que esta vez será diferente. Tu cerebro no cree en palabras, cree en acciones. Y la primera acción que determina todo lo demás es lo que hagas cuando termine de escuchar esto. ¿Vas a cerrar esta ventana y volver a las distracciones? ¿Vas a posponerlo para mañana? ¿Vas a dejarlo como una inspiración momentánea que se desvanece? ¿O vas a hacer algo diferente? Algo que demuestre que el engaño a tu cerebro ya comenzó. La reprogramación no empieza mañana. Empieza ahora. La disciplina no se activa cuando tengas ganas. Se activa cuando decides que la comodidad ya no es una opción. Tu mente está esperando el primer comando, la primera orden que no admita negociación. ¿Cuál va a ser? Porque de ese primer comando depende si esto fue solo entretenimiento o el inicio de tu transformación real. No mañana, no después, ahora. Si quieres continuar esta reprogramación, no esperes que la motivación llegue. Suscríbete ahora. Haz que tu cerebro entienda que el cambio ya comenzó, que ya no negocias con la mediocridad. Tu momento de decisión es ahora. Tu momento de acción es ahora. Tu momento de transformación es ahora. ¿Qué le vas a demostrar a tu mente que eres capaz de hacer?